Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Araceli Mata Contreras y el día de hoy me encuentro muy contenta porque de verdad es un gusto y un honor contar con la presencia de una persona a la que admiro profundamente y quien fue el iniciador de este programa, el doctor César Manuel Torres Arias, a quien muchos de ustedes ya conocen, para que ahora desde su mirada nos pueda compartir conocimientos y experiencias de gran importancia para el tema que hoy abordaremos. Doctor César, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Será un deleite poder escucharle, ahora como entrevistado, por supuesto, en su programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy emocionado, doctora, porque la verdad es que no pensé ahora estar de este lado, pero estoy muy halagado de que a pesar de la historia de que yo estaba ahí, ahora yo soy el entrevistado y además por usted. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctor. De verdad, este tema que vamos a tratar el día de hoy es bastante importante para el momento coyuntural que estamos viviendo. Como cada programa, nuestro objetivo principal es contribuir con información valiosa para todos los que nos están escuchando. Y bueno, creo que esto les puede permitir hacer una reflexión sobre la utilidad del contenido y tomar todo lo que consideren que les pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. Quiero presentar al doctor César. Yo sé que ya muchos lo conocen, pero tenemos auditorio nuevo y entonces pues voy a dar un breve resumen sobre su currículum. El doctor César Manuel Torres Arias es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde cursó la licenciatura en psicología. Cuenta con estudios de maestría en terapia familiar y de pareja, también en psicoterapia gestalt. Tuvo la oportunidad de estudiar en La Habana, Cuba, un doctorado en medicina. Tiene amplia experiencia en la docencia, se ha desempeñado como catedrático de licenciatura en diferentes estados de la República. Es conferencista y tallerista a nivel tanto nacional como internacional. Ha conducido programas de radio de corte educativo dirigido a las mujeres violentadas. Es autor del libro Desde el cristal con que se mira y además es fundador, entre otros programas, de Psicosalud, por lo que es nuestro director en Psicosalud, salud integral para todos. Y bueno, pues habría muchos más elementos que retomar de la vida académica y laboral del doctor. Su currículum de verdad es muy extenso, pero deseo aprovechar la mayor parte del tiempo para que el doctor nos comparta tantos conocimientos que posee sobre el tema que hoy abordaremos. Hemos titulado el programa de hoy Estrés y ansiedad, las consecuencias en la salud mental. Y pues es un tema muy importante para el momento que estamos viviendo, ya que en nuestro país ha aumentado la cantidad de personas que padecen el estrés o que padecen la ansiedad. Vamos a escuchar nuestra primera cápsula informativa en voz de la psicóloga Karen León para que podamos tener una breve introducción al tema y regresamos para platicar con el doctor César. Psicosalud informa. El estrés se identifica como un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo de un individuo, cuando se lo somete a fuertes demandas ambientales, a las que debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. La ansiedad, además de ser una respuesta emocional al estrés, puede ser una reacción emocional de alerta ante una demanda que puede originarse sin agentes estresantes. Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede agravar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Pues, doctor, quiero empezar a platicar con usted. Realmente he pensado en muchísimas preguntas que pudiera hacerle sobre este tema, y quién mejor que usted con la formación que posee
para podernos ampliar nuestros conocimientos y podernos guiar en qué es lo que tenemos que hacer. Sé que es un tema bastante extenso, creo que podríamos dedicar muchos programas a él, pero bueno, a partir de lo que usted vaya aportando, las preguntas que le vaya realizando, creo que podemos enriquecer mucho este programa y las personas realmente podrán tener información valiosa para que ellos puedan atender su salud mental. Quisiera, en primer lugar, doctor, que usted nos comentara ¿cuáles son los síntomas que se presentan en el estrés? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Y algo muy importante, ¿qué relación existe entre el estrés y la ansiedad? Sí, es una pregunta clave porque es algo en lo que todos estamos metidos. Todos tenemos estrés y todos tenemos ansiedad. Todo el tiempo, además. Nosotros tenemos que saber, además, que estrés, así le llaman los que hablan inglés, a algo parecido a un acento. Cuando se le pone un acento, a lo mejor ellos no ocupan la tilde como nosotros, pero cuando se le pone un acento a una de las sílabas para poder pronunciar en inglés, ¿no? Entonces, estrés, en todo caso, entonces es el refuerzo hacia algo, o sea, es una noxa, es algo que agrede o que acentúa o que resalta alguna actividad determinada. Así que si yo estoy durmiendo y a las 7 de la mañana suena el despertador, eso es un estrés, es algo que se resalta y que de alguna forma funciona como una noxa, o sea, como algo que agrede el sueño, la tranquilidad que estoy teniendo en ese momento. Entonces, eso es un estrés. También estrés, por lo tanto, es tener hambre, ¿no? Resalta, llama la atención de algo. Entonces, estrés es preocuparme porque tengo tarea, porque tengo que subir una calificación, porque tengo que hacerle de comer a mis hijos, porque tengo que llevar el dinero a la casa, etcétera. O sea, estrés es todas las noxas, o sea, todo lo que nos altera una tranquilidad determinada que ya teníamos. Entonces, todos tenemos estrés en un momento determinado. Ahora, a veces cuando nosotros pensamos que hemos terminado el día y ya vamos a descansar y nos ponemos a hacer un repaso de qué fue lo que pasó en todo el día, evidentemente, todo el día ha sido un conjunto de momentos de estrés. Un presidente de una industria grande, enorme, de un país o de algo, ¿no? O sea, de algo muy grande, es un personaje que evidentemente tiene mucho estrés. Sin embargo, de repente nosotros nos damos cuenta que a veces con un poquito de estrés, ya entonces tenemos dolor de cabeza o ya tenemos algún problema y nos genera ansiedad. O sea, nosotros podemos tener mucho estrés y estar tranquilo, o sea, tener un buen manejo del estrés. O bien, tener incluso poquito estrés y manejarlo mal y entonces permitir que ese estrés llegue y me produzca ansiedad. La ansiedad, entonces, es una de las reacciones al mal manejo del estrés que nosotros podemos tener todo el tiempo. Digamos que ansiedad es el desequilibrio entre lo que debería y lo que quisiera estar haciendo. O sea, es algo que me genera mucho displacer, o sea, mucho no estar a gusto con algo, ¿no? Un desequilibrio importante entre lo que quisiera y lo que debo de estar haciendo. Repito, entonces, el estrés todos lo tenemos y puede no afectarme, pero si yo lo manejo mal, entonces me puede generar ansiedad que va a estar generando muchos cambios importantes en mi cuerpo y que puede llevarme hasta la locura incluso. Qué importante es lo que usted menciona, el hecho de que sepamos ahora que todos tenemos esa posibilidad de padecer el estrés y de alguna manera hasta también la ansiedad, si no tenemos un correcto manejo del estrés que llegamos a padecer. Aquí se me vino a la mente que la ansiedad entonces en nuestro país, bueno, y a nivel mundial, se ha generado de una manera más grave porque pues muchas personas quisieran salir, pero no pueden salir. Entonces hay que aprender a manejar estas situaciones que ahora nos impiden el poder estar fuera todo el tiempo y que hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero que realmente no se llegan a cumplir. Y precisamente
todo ello es lo que nos va a generar la ansiedad. Así que pues tenemos que aprender a manejar el estrés, tenemos que reconocer cuando nosotros estamos estresados para poder hacer un manejo adecuado y no llegar a padecer precisamente la ansiedad, que es una consecuencia, y que pues vemos también que ahora con la pandemia no solamente ha aumentado la ansiedad, sino que algunas personas han caído en depresión, que ya es una situación todavía un poco más compleja. Yo quisiera, doctor, que usted nos mencionara, ya dio varios elementos sobre esta pregunta que le quiero realizar, pero también quisiera que nos mencionara entonces cuáles son algunos factores. ¿Existen factores que sí determinan o que predisponen a un ser humano para padecer mayor estrés o llegar a la ansiedad? Y además, algo también importante, ¿qué pasa con los niños y los adolescentes? Porque en la actualidad los niños están viviendo estrés. ¿Qué está pasando con estos niños que ahora tienen un mayor estrés y ansiedad que en generaciones anteriores? Ahora que estaba usted diciendo esto, me acordé de cuando muchos de mis compañeros o de algunos amigos que tengo suelen decir que van a trabajar mucho para darles a sus hijos aquello que ellos no tuvieron. Todos, yo creo que ya todos hemos escuchado alguna vez comentarios sobre esta frase, el hecho de que yo le dé todo a mis hijas para que ellas tengan lo que yo no tuve. Esto hace que yo las esté protegiendo demasiado, tanto como para no generarles frustración. Es muy importante saber que así como todos tenemos estrés, todos tenemos frustración. Como decía hace ratito, ¿no? Si estoy durmiendo, suena el despertador y me tengo que levantar, es una forma de frustración. Si de repente a mí se me antoja, no sé, una paleta, un dulce, y no lo tengo, pues es una frustración. Si a mí no me enseñan a tener un buen manejo a la frustración, entonces seguramente estaré manejando mal el estrés y esto generará mucha ansiedad. Fíjese que la mayoría de los delincuentes, de los criminales, tienen un mal manejo a la frustración, es decir, demasiada ansiedad que no saben cómo equilibrar, porque es más el desequilibrio entre lo que quisieran hacer y lo que verdaderamente están haciendo. Entonces, esto hace que entonces lleven a cabo cosas que a lo mejor los llevan a la cárcel o hacen cosas terribles, ¿no? Entonces, está muy relacionado el manejo del estrés con la baja tolerancia a la frustración. Entonces, si la pregunta es, ¿qué es lo que predispone a un ser humano a padecer un mal manejo de estrés o ansiedad? Entonces podemos decir que ese factor es la baja tolerancia a la frustración. Creo que es importante que nosotros vayamos aprendiendo a soltar, es decir, que vayamos manejando un poco la frustración, el no tener lo que a veces quisiéramos tener, porque es como sin darnos cuenta, como hacer una especie de berrinche ante algo que nosotros no tenemos y se nos escapa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender, como dice mi padre, a manejar las cosas tal y como vienen, tratar de entender las cosas bajo el equilibrio de relación que nosotros vamos teniendo con las ganancias y las pérdidas que nosotros vamos viviendo en la vida. Con el mal manejo a la frustración, no estoy diciendo que tenemos que ser conformistas y que, pues ya, si perdemos cosas y no las tenemos, pues ya, no, estoy tratando de pensar en que a veces nosotros ganamos o perdemos en la vida y tenemos que aprender a soltar cuando no se nos logra algo y ir siguiendo un plan de vida que más o menos debemos de ir caminando y ubicando nuestros objetivos bien claros. Así que los niños y los adolescentes normalmente no es que vivan mayor estrés. Creo que todos hemos vivido estrés en las distintas épocas en las que nos toca vivir, pero creo que el verdadero sentido del exceso de ansiedad es porque estamos educados mal. Creemos que estar bien y estar felices es no tener frustraciones. Entonces, si usted me lo permite, quiero pensar que todos los niños en las distintas épocas, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi papá y yo, hemos tenido estrés y ansiedad en cada una de las épocas en las que nos tocó vivir. Lo que pasa es que en esta época se nos está educando para vivir tranquilos, sin el mayor esfuerzo,
pareciera que eso es la felicidad y creo que ahí estamos equivocados, doctora. Fíjese, doctor, que comenta de verdad cosas tan importantes y tan valiosas para que todas las personas que nos estén escuchando y que tengan en este momento que educar a sus hijos, pues, y formarlos sobre todo, pues que vayan tomando la idea de que no es darle todo al hijo para brindarle la felicidad, sino que creo que nosotros nos hemos hecho más fuertes a partir de que vamos teniendo ciertas carencias, a partir de, como usted menciona, ¿no? De que no se tiene todo, de que se debe de tener de alguna manera el ensayo y el error, que en algún momento nos podemos equivocar. Entonces, a veces como papás cometemos el error que cuando ya tenemos a nuestro hijo, pues pensamos, no quiero que sufra lo que yo sufrí, no quiero que padezca lo que yo padecí, y entonces me esfuerzo y le doy todo lo posible que sea en el ámbito material y todo lo que él quiera, ahí está. Y eso precisamente, como usted bien menciona, está generando una baja tolerancia a la frustración. Lo observo porque tengo muchos adolescentes en mis clases en el nivel bachillerato y veo precisamente este problema, ¿no? Que ellos se frustran fácilmente, abandonan fácilmente y usted mencionó algo súper importante que ahora veo que hace falta, un plan de vida. Muchos jóvenes no tienen un plan de vida. Y yo creo que esto es importante que se retome y que en algunas escuelas se llega a tener alguna materia donde los jóvenes tienen que elaborar un plan de vida, pero si no la tienen, pues como padres de familia hay que hacer que nuestros hijos vayan pensando qué es lo que quieren hacer en el futuro y qué van a ir haciendo de manera inmediata, ¿no? En el futuro inmediato, y que además se den cuenta de que en el camino podemos ir aprendiendo, podemos equivocarnos, pero que finalmente todas las experiencias, sean buenas o sean malas, nos van a ayudar para ser mejores personas, para poder avanzar y para darnos cuenta de que el mundo real es muy diferente a la burbujita donde luego queremos tener a nuestros hijos para darles todo, y que en ese mundo real hay que enfrentarse a ir aprendiendo, hay que enfrentarse a irse equivocando, y que diferentes situaciones, como ya también usted lo menciona, pues nos van a generar estrés, pero que tenemos que saber cómo manejar ese estrés para que no caigamos en un problema más serio como puede ser la ansiedad o la depresión. Así que yo creo que los padres de familia tenemos que contribuir dentro de los hogares, o bueno, a veces no nada más los padres de familia, hasta los abuelitos, porque también se hacen cargo de la educación de los nietos y a veces ellos llegan a ser un poquito más permisivos y condescendientes y no se hace que el niño aprenda que todo es un proceso, hay un aprendizaje y que las cosas se van haciendo dependiendo de la edad y que finalmente también se equivocan, ¿no? No debemos celebrar todo como diciéndole todo lo haces bonito, lo haces bien, aunque a veces se lleguen a equivocar. Y bueno, creo que en el ámbito social, hablar, por ejemplo, de delincuencia, pues con lo que usted nos explica, yo lo analizo y lo reflexiono y digo, realmente evitar la delincuencia tiene su origen precisamente en la familia, en cómo estamos educando, en cómo estamos ayudando a esos niños a que manejen la frustración, porque no todo es color de rosa, y entonces esos niños que no necesitan ya tenerlo todo, porque aprenden a ser felices con lo que tienen, y como usted también lo menciona muy bien, no se trata de ser conformistas, simplemente de ir creciendo, de ir buscando, pero que con lo que en el momento ya tengo y ya logré, puedo estar satisfecho. Y eso nos llevaría a reducir los índices de delincuencia que tenemos. Entonces, de verdad que todo este tema es muy amplio, puede abarcar todos los ámbitos, tanto el estrés como la ansiedad. Incluso existe el estrés postraumático, ¿no? De esto nos va a hablar la licenciada Karen León en la siguiente cápsula informativa. Entonces, vamos a escuchar la segunda cápsula informativa y seguiremos platicando con el doctor César. Psicosalud informa. El trastorno de estrés postraumático aparece tras situaciones trágicas que involucran daño físico sustancial o la amenaza de daño físico significativo. Las personas con estrés postraumático tienden a poseer dificultades afectivas, en especial con los más próximos. Pierden el gusto por sus actividades preferidas, tienden a manifestarse más irritables e incluso, en ocasiones, violentos. Evitar las situaciones, lugares, actividades y fechas que recuerden el suceso es una de las conductas que interferirán en una vida normalizada. El trastorno de estrés postraumático puede ser tratado de forma efectiva con algunas medicaciones y con ciertas psicoterapias.
Bueno, estamos de regreso. Yo creo, doctor, que todas estas situaciones que usted nos está mencionando, pues son valiosas para que empecemos a cambiar en nuestros hogares la forma en que estamos educando, la forma en que estamos, pues, valga la redundancia, formando a los niños que después se convierten en adolescentes y en adultos y que deben de ser personas, pues, que sean muy positivas para la sociedad, ¿no? Que no entren en conflictos personales. Quisiera, doctor, que usted nos mencione cómo todas estas situaciones de estrés y de ansiedad pueden tener un impacto en la salud mental. Hace ratito que estaba usted diciendo cómo es que nosotros queremos darle todo a nuestros hijos. Me venía a la mente la idea, ¿no? Creo que es una de las ideas que tenemos que estar repitiendo constantemente de lo que es la felicidad. Y siempre digo que ser feliz es estar bien con lo que uno tiene, ni más ni menos, ¿no? La felicidad no es desear algo mejor, ni pensar que voy a estar bien con lo que todavía no tengo, ¿no? Porque la verdad es que si no estoy bien con lo que tengo, seguramente no estaré bien con lo que todavía no tengo, ¿no? Entonces, esa es la felicidad. Creo entonces que cuando pienso en la felicidad, me parece como un sinónimo de salud mental. Es decir, si felicidad es estar bien con lo que tengo, ni más ni menos, entonces la salud mental es algo muy parecido. Dice la OMS que es el estado de bienestar completo, donde puedo estar aportando adecuadamente a mi sociedad, donde no necesariamente tiene que haber una enfermedad o no, o sea, no tiene que ver con la aparición de una enfermedad o no, y aceptar lo que tengo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la salud mental implica aceptar lo que tengo. A mí se me ocurre que si yo tengo una gripa y en este momento yo acepto los síntomas de la gripa, los entiendo y los vivo bien, o sea, puedo estar enfermo de gripa, pero tener salud mental. Y creo que lo mismo pasa si tengo un cáncer. Es probable que el cáncer tenga yo que estar conviviendo con él, tenga yo que estar luchando al lado del cáncer, ¿no? Viviendo con él y aceptándolo, teniendo lo que tengo. Y a lo mejor puedo ganar o perder la lucha con el cáncer, pero la salud mental implica aceptarlo y vivirlo. Entonces, esto me está hablando pues de el estrés. O sea, el mismo estrés, como dijimos antes, es una noxa. O sea, repito, noxa es algo que nos agrede, lo que sea, ¿no? Fumarnos un cigarro es una noxa, el humo entra en nuestros pulmones y nos agrede. Entonces, puse solo un ejemplo de lo que implican cada una de las cosas que nosotros podemos vivir. Si nosotros no sabemos manejar el estrés y nos peleamos con la gripa, con los síntomas del cáncer, con que no estoy bien en mi casa, con que no me gusta el pantalón que tengo puesto, que no me gusta esto, entonces obviamente mi salud mental va a estar impactada y normalmente yo voy a tener ansiedad todo el tiempo. Hay momentos en los que el exceso de estrés hace que yo ya no pueda controlar mucha energía que de repente puede estar saliendo de mi emoción y que no puedo controlar. A veces necesitaré medicamento y a veces necesitaré algunos tratamientos que me puedan ir haciendo manejar mi respiración, manejar mi tranquilidad, el conjunto de noxas en los que yo estoy involucrado. Entonces creo que la forma en cómo es que nosotros aceptamos o no aceptamos la situación que tenemos, seguramente nos va a impactar directamente en la salud mental, que implica no estar de acuerdo o no entender o aceptar lo que tengo. Recuerdo, por ejemplo, con esto termino, doctora, recuerdo, por ejemplo, algunas pacientes que están, por ejemplo, en crisis de ansiedad y de repente es terrible vivir el proceso de ansiedad, pero una vez que ya vivieron varias veces ese proceso y estamos en terapia, a veces analizamos cuál es la naturaleza de cada una de las crisis de ansiedad y lo que a veces nos resulta mucho es saber que en las crisis de ansiedad han sobrevivido, han pasado, porque normalmente alguien que tiene mucha ansiedad, o sea, alguien que tiene mucha energía que no puede controlar, siente que se va a morir. Cuando nosotros lo hablamos mucho, cuando nosotros hacemos ejercicios de respiración y de tranquilización y de autocontrol, nosotros analizamos esas crisis anteriores que ha tenido cada quien
y se dan cuenta que no se han muerto, que han pasado. Y esto es lo que hay que recordar en cada una de las crisis, ¿no? O sea, puede evolucionar, podemos sentir horrible nosotros y hay que estarlo hablando, pero también es importante recordar cómo es que nosotros pasamos la crisis anterior. Esto se resume en aceptar que yo tengo una crisis. En ese momento que estoy teniendo una crisis, que me quiero brincar y que quiero salir y que quiero correr, tengo que aceptar que he tenido otras crisis y que no ha pasado a mayores. Y puedo correr y puedo saltar y puedo gritar, pero entender que en las anteriores no ha pasado nada. Entonces, esto ayuda, minimiza un poco la naturaleza del problema, hace que nosotros aceptemos esta crisis de ansiedad y nos ayuda a dar los siguientes pasos para generar el control. Sí, fíjese que qué importante es entonces, de acuerdo a lo que usted nos menciona, el autoconocimiento y el autocontrol, porque podremos estar por una situación complicada, pero nosotros mismos podemos controlarla, ¿no? Entonces eso es muy valioso. El que mencione también la respiración en varios programas de los que hemos participado juntos, pues se ha hablado mucho de la respiración. Yo creo que quienes nos están escuchando en este momento, definitivamente los ejercicios de respiración consciente van a permitir que podamos tener un mejor control emocional y nos va a servir para muchas cosas. Entonces, hay que practicar la respiración. Si pensamos que no tenemos problemas, igual hay que practicarla. Finalmente nos va a servir para algo, ¿no? Además de que se oxigena nuestro cerebro, pues tiene una gran ventaja que nos ayuda a controlar nuestras emociones. A veces nos enojamos fácilmente en nuestros hogares o ante cualquier situación y bueno, los ejercicios de respiración van a contribuir a que podamos tener un mayor control emocional. Y esto que menciona usted también sobre la salud mental, ¿no? Es aceptar y vivir lo que tengamos que vivir, ¿no? Es también muy, muy valioso que nos lo mencione. Así que, bueno, creo que estas situaciones nos deben de llevar a que nosotros podamos estar mejor y que a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, a pesar del exceso de trabajo que ahora muchos tenemos, a pesar de que se nos complique la educación en línea, a pesar de que muchos padres de familia están un poco ya desesperados con sus hijos en casa todo el tiempo, pues tenemos que aprender a sobrellevar las situaciones y poder mejorar, tener una mejor calidad de vida, que eso es algo muy importante. Hay que vivir, pero con calidad de vida. Y bueno, usted menciona lo que es ya una crisis de ansiedad. Conozco que existe tanto el eustrés como el distrés, ¿no? Entonces, el primero pues va a estar enfocado a un estrés que de alguna manera pues es hasta bueno, ¿no? Porque el eustrés lo que ocasiona es que nuestro estado de alerta se vuelve un poco más potente, yo diría, en el sentido de que a veces decimos algunos, yo trabajo mejor bajo presión y estoy un poco estresado ya y es cuando mejor trabajo y mejor rindo, ¿no? Entonces, manejar correctamente el estrés pues ocasiona un beneficio para el ser humano. Y ya cuando hay un distrés, bueno, ya aquí ya hay una situación negativa, ¿no? Ya hay que atenderlo, si no lo logramos controlar, pues hay que acudir precisamente a las personas especialistas para que nos puedan ayudar a salir del problema. Fíjese que leía hace unos días que a nivel mundial se está generando un problema más grave de ansiedad y depresión. Pero en este estudio que se hace, que presentan resultados que hace la OCDE, se establece que México es uno de los países que está teniendo mayores niveles en los incrementos que se tienen tanto de ansiedad como depresión. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, la OCDE hace estudios de diferente índole para analizar la situación económica y decían que, bueno, el Producto Interno Bruto se afecta precisamente porque la gente ya no rinde en el trabajo. Además de que sabemos que también los niños o los adolescentes ya no están rindiendo como debieran en la escuela, pero en el caso de los que trabajan, bueno, la situación económica del país a nivel general también se ve afectada y entonces se genera una ansiedad porque yo quisiera ganar más, pero no puedo, quisiera gastar menos, pero no puedo. Y entonces yo quisiera, doctor, que usted nos platicara si considera que la pandemia es la culpable realmente del aumento de estrés y de ansiedad que estamos viviendo los mexicanos o solamente es un detonante. Y además, ¿qué pasa en ese sentido con la salud mental de los mexicanos? ¿Cuál es su mirada al respecto? Ahora que me hace usted esta pregunta, sin duda es una provocación a un tema que a mí me gusta mucho platicar. La historia del mexicano y la psicografía del mexicano. Es decir, ¿por qué de repente nosotros actuamos como actuamos
y parece que es uniforme en nuestra manera de ser toda la vida. Quisiera yo como recordar así a gran escala, muy rápido, saber que nosotros como mexicanos tenemos como una historia de sometimiento, o sea, siempre fuimos sometidos la mayoría de los mesoamericanos por los aztecas, y cuando llegaron los españoles fuimos sometidos por los españoles y siempre fuimos estuvimos al servicio de alguien. Después, cuando nos independizamos de los españoles, pues entonces ha habido como una larga historia de sometimiento igual de las clases sociales, y pues todo el siglo antepasado tuvo esa característica hasta que en el siglo pasado vino la Revolución Mexicana, y entonces, al parecer, nosotros nos liberamos un poco de esa gran lucha terrible, y entonces empezamos a vivir una historia a partir después de Plutarco Elías Calles, empezamos a vivir una historia donde se crea una familia ideal, una sociedad ideal, donde se nos hace creer o donde buscamos, ¿no?, que nuestra raza viva tranquilo, sin el mayor esfuerzo, etcétera. Y entonces nosotros empezamos como a ocultar ciertas cosas del mal manejo de la frustración que hemos tenido desde toda nuestra historia. Y luego en la historia filogenética, ontogenética, perdón, en la historia de cada uno de los individuos mexicanos, hemos entonces luchado por estar cada vez más tranquilos, pero no negamos esta historia que tenemos de frustración y de mal manejo de la ansiedad, mal manejo del estrés. O sea, si esto tiene mucho que ver con que cuando nosotros no alcanzamos lo que queremos, le damos un coscorrón al que no se sabe defender, porque así pasó con nosotros, porque esto es muy característico de nosotros como mexicanos, que hemos estado como al servicio de alguien, y cuando no lo estamos, entonces manejamos muy mal estas situaciones. Cuando vienen, por ejemplo, crisis económicas, que sin duda se viven diferente a las de los países desarrollados, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir y a trabajar para alguien. Si se fija, hay mucha gente que estudia para que en un momento tenga un buen trabajo, tenga una plaza o una planta, le decíamos antes, una base en algún lugar, y ya vayamos a nuestro turno, chequemos nuestra tarjeta, nos paguen y ya, y nos digan qué es lo que hay que hacer. Cuando algo nos desbalancea, evidentemente, entonces nosotros entramos en un estrés terrible, en mucha ansiedad, y no es coincidencia, por lo tanto, que tengamos el primer lugar a nivel mundial en bullying. O sea, el estrés que tiene el abusador, el gandalla, sobre el que no se sabe defender y que le gusta darle un coscorrón porque tiene demasiado estrés mal manejado, y el otro que no se sabe defender también tiene un estrés mal manejado que no saca y no puede hacer equilibrio porque no sabe cómo. Tenemos el primer lugar a nivel obesidad infantil, porque nuestros niños comen y comen y comen por esta ansiedad, por el mal manejo de la frustración. Y tenemos el segundo lugar, después de Estados Unidos, de obesidad, porque nosotros, después de que tenemos alguna pena, alguna pérdida, ¿no? Al señor que se le va a la mujer porque se divorció, porque se fue con el lechero, por lo que sea, se va a emborrachar, o sea, algo muy oral, o de repente comemos mucho, o la muchacha que termina con el novio come mucho helado, o come muchas cosas, o sea, y esto es como muy característico de nuestra cultura. Nosotros, entonces, tenemos primeros lugares a nivel suicidio, primeros lugares a nivel obesidad infantil, primeros lugares a nivel obesidad de adultos, primeros lugares a nivel bullying. En fin, o sea, tenemos esto que es como una evidente característica de mal manejo de estrés. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación como la pandemia, donde tenemos que estar, por ejemplo, metidos en casa, solamente se acentúa lo que ya traíamos. Ahora, por ejemplo, ¿no? He tenido pacientes que por la pandemia se divorciaron y por la pandemia entraron en demasiado estrés y sucumbieron, y entonces ahora tienen algunas reacciones importantes de estrés, y por la pandemia entonces los corrieron de su trabajo. Algunos por la pandemia se llevan mejor con su pareja, algunos por la pandemia se embarazaron y ahora están teniendo, el mes pasado nacieron como los hijos de la pandemia, más o menos de todo este proceso. Es decir, la pandemia
nada más, o sea, el confinamiento pues como tal, lo que hizo fue acentuar nuestra realidad, estas ganas de vivir o ganas de no vivir que nosotros tenemos con nuestra frustración, estos problemas que ya traíamos con nuestras parejas, estos problemas que ya traíamos con nuestros hijos, solamente se acentúan y entonces se aumenta como estrés y entonces es un detonante, como usted bien lo decía, que afecta, por supuesto, a la salud mental de los mexicanos. Sin embargo, creo que esto pasó en todo el mundo. Nada más que yo estoy haciendo alusión a las características que nosotros tenemos como mexicanos, que es justo la idea de que tenemos más frustración, que tenemos una cultura pues del servilismo y de la comodidad. Buscamos la comodidad con más desesperación que en otros países, porque estamos acostumbrados en estos últimos años a protegernos, a comer y querer que no engordemos, a querer tener un buen cuerpo sin hacer tanto ejercicio, querer tener alguna cosa sin esforzarnos tanto. Esa es la cultura que se nos está dando y evidentemente cuando vienen las épocas de crisis se acentúan y se detonan pues los vamos a mencionar, es característico de nuestro México y en cada lugar se acentúa de una manera distinta de acuerdo a la psicografía de cada lugar. Fíjese que precisamente yo le quería preguntar esta situación de cómo afecta la obesidad, ¿no? O más bien cómo tanto el estrés como la ansiedad pueden generar un problema de obesidad. Ya usted aquí nos está dando una respuesta que yo buscaba precisamente porque a veces pensamos que estar estresados o tener ansiedad no tiene nada que ver con el problema de obesidad que tiene México. Y pues ya como bien lo menciona, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Y entonces es un problema serio porque entonces nuestros niños sí están viviendo un problema serio de estrés y de ansiedad. Es cierto que por cuestiones genéticas se tiene el problema o por los alimentos que ahora ya tenemos muy azucarados, muchas calorías, con mucha grasa, etcétera. Pero también el estrés está generando un problema. El hecho de que se tenga cortisol, pues afecta, ¿no? Y se genera mayor obesidad. El hecho de que las personas lleguen a comer solamente por ansiedad, ¿no? También genera un problema. Entonces, como bien usted lo menciona aquí, no es cuestión de la pandemia, ¿no? Ese es el contexto que ahora vivimos, pero en realidad ya hay ciertas situaciones culturales que nos van llevando a que los problemas en México de estrés y de ansiedad estén en aumento. Yo creo en este sentido muy importante lo que usted menciona y fíjese que cuando usted comentaba acerca de la cuestión histórica se me viene a la mente el mexicano Samuel Ramos. Él cree descubrir un complejo de inferioridad en el mexicano. Esto puede generar mucha ansiedad en los mexicanos. Yo coincido con este filósofo porque a veces pensé que si es de hoy es más, que el debo de tomar, pero si me lo mexicano no, entonces como que no tiene tanta importancia. Y creo de que estemos lo que queremos como los CEOs, como los lleva a que precisamente situaciones de edad que no se esperar ser como ellos, incluso en el lado físico, que las personas consideran entonces que la belleza tiene que ver con un prototipo de lo que más o menos se relaciona con lo europeo y entonces alguien se frustra porque no tiene los estándares establecidos de belleza, ¿no? También recuerdo que en algún momento ya hablamos en las mesas de diálogo sobre este tema y bueno, todas las personas que están escuchándonos tienen que considerar que en realidad tenemos que aprender a aceptarnos como somos y que tenemos que también buscar siempre tener una mejor salud. Y entonces, como dice el doctor, de alguna manera, con mis palabras, nada es fácil y todo tiene un grado de dificultad. Entonces, no puedo estar sentada o sentado esperando a que las cosas me caigan del cielo, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que esforzarnos para poder lograr algo. Así que nuestra cultura definitivamente tiene que cambiar. Yo resumiría lo que el doctor comenta como que tenemos una cultura del no esfuerzo, pero que sí queremos que todo nos llegue a nuestras manos. Y eso precisamente tiene que ver también con la educación que se está brindando a los hijos, cómo los estoy formando. ¿Realmente nuestros hijos están aprendiendo que todo requiere esfuerzo, que nada se logra solamente por estar sentado? Que nosotros, por ejemplo, como maestros no le podemos poner una calificación a un niño aprobatoria si no ha hecho nada, porque la vida no es así.
porque en un trabajo, en una empresa, no dar un sueldo si no hemos hecho nada. Entonces, es la educación, creo, dentro de la familia, como finalmente la familia es el núcleo más importante de la sociedad, donde se tienen que empezar a cambiar estas cuestiones culturales de suma importancia, porque yo siempre he dicho también que lamentablemente en nuestro país existe una cultura del paternalismo y del conformismo. Entonces, sí podemos hacer mucho, pero se requiere disciplina, se requiere esfuerzo. Y entonces, como padres, pues hay que poner esos ejemplos. Todos los adultos tenemos que poner buenos ejemplos y todos los niños y adolescentes tienen que observar que nosotros los adultos sí somos capaces de controlar nuestros niveles de estrés para que entonces ellos puedan también aprender a partir de ahí. Les invito a escuchar una canción de Ed Maverick que me parece muy importante, se titula Niño. Maverick es un cantautor mexicano, es originario de Chihuahua, y Niño es una canción que a mí me gusta mucho porque de alguna manera esta letra que tiene la canción refleja una realidad distinta de cuando se entra ya a la edad adulta a cuando se es niño. Entonces la canción que interpreta Ed Maverick junto con Muelas de Gallo pues reflejan una situación de dificultad que yo creo que todos en algún momento vamos a enfrentar. También sugiere muy importante, debemos estar tranquilos, respirar y disfrutar lo bueno que tiene la vida. Entonces es muy valiosa, les pido que la escuchen y que reflexionemos un poquito a partir de esta canción. Ya no sé qué va a pasar después de que todo acabe y ya no tenga que hacer nada más. Es esta mala idea de que nada me podría hacer mejorar. Lo que hice ya no significa nada si al final me siento mal. Todo lo que pienso algún día me va a matar. Quiero abrazarme, luego decirme que voy a estar bien. Cuando yo quiero subir, la vida que quería no fue lo que hay. Si no hay dolor, porque me la paso evitándolo. Quiero pensar que mañana me irá mejor. Mi voz interna gritándolo. Todo está bien, tranquilo, respira, se puede caer. Ahora mira para arriba, disfruta lo bueno que tiene la vida. El sentimiento de SIDA. Entre
sistoles y diástoles, esperando la catástrofe, sentado bajo los árboles, abrázame y devuélveme la fe, vamos a hablar de lo que ella fue, quédate, sírvete otro café, desde el pasado veniste a ver, y te mostré por qué, llorando me acerqué al espejo, y me vi a lo lejos, recuerdos de otros tiempos, me dicen blanco y negro, de sus enredos, bebo hasta ponerme pedo. Quiero vencer el miedo, debo de confiar de nuevo. Pero aquí estamos solos como perros de azotea, con el corazón en ruinas, los egos nos pisotean y se pasean como dueños del lugar. Por eso todo lo que pienso Bueno, pues regresamos con el doctor. Y doctor, yo quisiera que usted diera un consejo a los padres que nos están escuchando, a las personas que están guiando niños y que están formando algún niño desde que es bebé. ¿Cómo es que lo deben de empezar a criar? ¿Qué ejemplos le deben de brindar? ¿Qué le deben de inculcar a este niño para que la cultura cambie? Fíjese que ahora mientras escuchaba la canción, pero sobre todo mientras usted la presentaba, creo que nos hace falta, así como usted bien lo decía, confianza. Sí es un asunto que tiene que ver con la forma de razonarlo. Sí es una forma que tiene que ver con la voluntad, pero la verdad es que decía Octavio Paz que nosotros como mexicanos nos sentíamos abandonados por nuestros dioses, como cuestionados, como que en algún momento el mismo Huitzilopochtli y Quetzalcóatl nos traicionaron, no volvieron como lo habían prometido en algún momento en sus distintas características y facetas. Esto hace que el mexicano, desde aquella génesis de esta raza cobriza, mestiza, nosotros vivamos sin fe, sin confianza. Y luego, pues para acabarla de amolar, pues llegan los españoles con una religión que entendíamos poco, y creo que hasta la fecha mucha gente entiende poco, y no tienen fe, no tienen confianza en lo que somos y hacia dónde va el asunto. Y la palabra fe me parece muy interesante de poder describir en este momento, porque la fe es la confianza de entender lo que verdaderamente pasa. Hay algunas personas que dicen, y creo que de manera equivocada, que la fe es entender las cosas, es creer en algo aún sin entenderlo, y creo que eso no es así, ¿no? O sea, creo que de lo que se trata es de entender algo perfectamente para poder tener fe en que va a funcionar. Entonces, lo que creo que nos hace falta a la humanidad y a los mexicanos en este caso es fe, es decir, es entender cómo funcionan las cosas, cómo es la naturaleza de las situaciones, para que nosotros nos dejemos llevar por esta inercia, por esta gran inteligencia que está en nuestro universo. Por eso cuando alguien lo ve desde una religión y desde la manera metafórica, lo dicen así como que hay que tener fe en Dios, y tener fe en Dios, repito, que es que hay que entender cómo funcionan las cosas para dejarse llevar por esta tendencia mecanicista de la que nosotros estamos lactando todavía en la madre tierra. A nuestros hijos entonces debemos de explicarles y de hacer que se dejen llevar por la naturaleza de lo que está pasando, no educarlos en base al miedo, tratar de que ellos vayan viviendo las cosas tal y como vayan pasando, y tratar de explicar por qué van entendiéndose así las cosas, para que cuando ellos vayan creciendo no vayan queriendo apropiarse de todo y no hacer esfuerzos, sino vivir las cosas como se tienen, como vienen, como se presentan, y poder
trabajarlo con este máximo de espiritualidad, que con esto que acabo de decir, estoy describiendo mucho que tiene que ver con la espiritualidad. Repito, creo que en la palabra más corta, creo que nos hace falta fe, y eso es confianza en nuestra naturaleza, en lo que nosotros somos, y para eso hay que entender, hay que leer, y nosotros tenemos que hacer esto para poder pasárselo a nuestros hijos como la lactancia misma de la que hablábamos con la Madre Tierra. Bueno, pues entonces usted nos menciona algo muy importante que tiene que ver con la confianza, y yo creo que eso es algo elemental para que después de la confianza se pueda tener autoestima y se pueda tener un mejor control precisamente a la frustración. Bueno, como en cada uno de los programas hemos presentado un testimonio, en esta ocasión agradezco muchísimo y de verdad lo valoro con toda el alma a Verónica Vadillo, quien va a presentar en este momento su testimonio, y ella es una paciente del doctor César. Doctor, vamos a escucharle. Sí, vamos a escuchar. Mi nombre, Verónica Vadillo. Mi edad, 42 años. Mi diagnóstico, trastorno de pánico y depresión. Sufro de trastornos de pánico desde hace mucho tiempo. El paso de la vida y las malas experiencias personales acentuaron cada vez más los síntomas de pánico y depresión. Me resistía mucho a saber y a ayudarme porque creí que podía sola. Soy madre de 2 hermosas adolescentes de 17 y 13 años, viuda, trabajo para farmacias. Los síntomas se incrementaron mucho por una relación sentimental en la cual fui violada, golpeada y vivía bajo mucho miedo, ya que esta persona me amenazaba. Me di cuenta que necesitaba ayuda y le pedí por primera vez a una doctora del Instituto Mexicano, la cual no me ayudó mucho. Esto iba de mal en peor. Sin poder comer, dormir y sin tener el mayor interés en mí. Me acordé entonces que también le platicaba todos estos síntomas al doctor César Manuel Torres Arias. Me decidí a llamarle, pues hasta donde yo sabía no estaba trabajando en la ciudad de Puebla. Recuerdo muy bien que le hablé y le dije que cuándo llegaría a Puebla. Y me dijo, llego el sábado. Le comenté, me urge verlo. Y así me citó. Con toda la angustia llegué y literalmente desmoroné. Y le dije, ayúdeme, yo no puedo. Y le conté todo lo que me pasó. Como amigo, como psicólogo y como la gran persona que es, me ayudó y me apoyó. Y hasta la fecha ha sido así. Mis síntomas en una crisis de pánico son falta de aire, descontrol total de mi cuerpo, así como taquicardias, dolores de cabeza, miedo, mucho miedo, a no sé qué, pero al final de cuentas miedo. El doctor me recomienda medicamento que me costó también mucho trabajo tomar, pero al final de cuentas lo tomé y comenzó a tranquilizarme. De vez en cuando me dan crisis, pero siempre salgo adelante. Puedo ser la detonación de la presión laboral, de la presión familiar, personal. El doctor César me ayudó enseñándome ejercicios de respiración. Él me decía, huele la flor, sopla la vela. Este ejercicio aún lo hago. Me costó mucho salir de este infierno. De hecho, aún vivo con ciertas molestias e intranquilidad. Y es difícil, pero no imposible. La ayuda del doctor César fue valiosa y lo sigue siendo. La verdad es que no sé qué haría sin su apoyo. Para estos días ya me siento mejor, de mejor ánimo. Aún tomo medicamento, pero puedo controlar más mis crisis, pues conozco los síntomas y sé lo que debo hacer para ayudarme. Es difícil, mas no imposible. Si yo pudiera hacer algo por el doctor César, sin duda lo haría y apoyaría como él siempre me lo ha hecho conmigo. De antemano, muchas gracias. Qué importante ha sido escuchar a una de sus pacientes, doctor, y de verdad que qué valiosa es la atención que usted brinda a cada una de sus pacientes, hablando en el ámbito tanto médico como terapeuta. Creo que de verdad contribuir a que las personas puedan mejorar, que puedan elevar su calidad de vida, que puedan estar bien emocionalmente, pues es de suma importancia y de gran valor. Yo creo que aquí se refleja mucho lo que usted nos ha mencionado del autoconocimiento y el autocontrol, que es precisamente lo que observo que ha logrado a través de su apoyo, Verónica,
quien nos ha, de verdad, le vuelvo a agradecer que nos haya brindado este testimonio, porque es muy valioso para el programa y para que las personas que nos escuchan pues vean que nada es imposible y que a lo mejor con gran dificultad, pero se logra vencer una situación difícil y que siempre hay alguien a quien se puede acudir para que nos pueda ayudar. Doctor, no sé qué quiera comentar respecto al testimonio, qué valor tiene para usted ese testimonio. Observo que Verónica le tiene un aprecio enorme. La verdad me parece muy conmovedor, primero porque tiene usted que saber que yo no había escuchado el testimonio hasta ahora que lo escucho. Me parece verdaderamente conmovedor, sobre todo porque Vero Vadillo es una paciente dedicada. Y con esto es muy importante ubicar el asunto. Cuando nosotros tenemos problemas de ansiedad y pánico, justo lo que nos pasa es que no podemos racionalizar lo que está sucediendo en el momento. Entonces, obviamente, no le podemos decir a alguien que está pasando por eso en ese momento, a ver, tranquilízate, piensa, porque justo eso es lo que no puede hacer, ¿no? Justo. Entonces, una de las cosas que hay que estar trabajando constantemente, como dijimos antes, es como esta confianza en sí mismo. O sea, si yo no puedo pensar en ese instante, pues entonces lo que menos haré es el esfuerzo por pensar y tomar decisiones. Pero entonces lo que tenemos que hacer es como ir automatizando un poco la idea de la confianza, pues por ejemplo con el médico, ¿no? Y esto ayudará que nosotros seamos como la mano que guíe en esos momentos. A mí siempre me gusta decir que soy la voz que retumba en la mente de algunos de mis pacientes. Entonces, en el momento de este pánico, o sea, poder tener como esta certeza como de tranquilidad y de vivencia. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, ¿no? O sea, los ejercicios de respiración son básicos, son importantes, pero yo no se los enseñé a Vero, ¿no? Quizás los esbozamos, medio los platicamos, pero se los enseñó otra persona. Que es importante para ella, pues, y que camina de la mano con ella. Entonces, cuando ella ve esto, pues, me imputa a mí la idea de que yo se lo enseñé, y no es cierto. O sea, lo único que en realidad estamos haciendo es que le doy como la confianza y ella incorpora cosas de ella misma, de la confianza que tiene para sí misma y consigo mismo. Entonces es importante, así como a ella le pasa, saber que entiende pues cada una de las cosas que está viviendo y esto es muy importante saberlo. No hay persona más experta que uno mismo sobre sí mismo. Entonces, cuando ella ha desarrollado la confianza por ejemplo, en el proceso terapéutico, ¿no? Cotorrear, decir cosas tranquilas, no estar utilizando como lenguaje tan técnico, hace que ella se vaya encontrando consigo misma, con su idea de tranquilidad y con su idea de religare, de volverse a unir con su origen. Entonces, en el momento de pánico, ella no tiene que pensar, lo único que tiene es que encontrarse con lo único que puede, que es su respiración. Y esto hace que esté tranquila y seguramente cuando regresa al consultorio y cuando nos vemos y platicamos, seguramente tiene una experiencia de tranquilidad y no porque se encuentre conmigo, sino porque se encuentra consigo misma y en eso consiste el proceso. Por supuesto, a veces hay que trabajar con medicamento que implica tomar antidepresivos o antipsicóticos o ansiolíticos, pero esto nos va a ayudar justo a que nosotros vayamos teniendo un poco más el control sobre eso. Y por último, quiero decir que es muy importante saber que una persona que sabe verdaderamente de ataques de ansiedad es la que los ha vivido. Y, por ejemplo, es de llamar la atención que en el caso de Vero Vadillo, hay algunas personas que tienen ansiedad y que le consultan a ella qué es lo que hay que hacer. Ella da muy buenos tips, muy buena información sobre las cosas que hay que vivir porque ella conoce, como ella dice, el infierno, ¿no? Y si Virgilio guió a Dante Alighieri en el infierno porque lo conocía, creo que las personas que conocemos el infierno podemos guiar a otras personas que se tomen de nuestra mano
para poder salir avantes en este proceso. De verdad que yo también cuando escuché el testimonio me conmovió muchísimo y precisamente pues yo pensé lo mismo, que a usted también le iba a conmover. De verdad que escuchar a una persona que está exponiendo su situación, pues sí nos hace analizar más qué es lo que ellos viven, ¿no? A veces no se logra comprender o no se logra entender y solamente muchos padres de familia, incluso porque existen jóvenes que viven algunos ataques de ansiedad, algunos ataques de pánico y de repente nada más es decirle, a ver, cálmate, ¿no? Contrólate ya, a ver, piensa, ¿no? Etcétera. Y usted precisamente es lo que remarca que no debe de decirse, porque simplemente está el problema y no se va a poder tomar conciencia sobre la situación. Entonces, pues sí, es muy valioso el aporte que ella nos da a través de su testimonio. Me hizo recordar incluso usted a Sócrates con sus palabras, ¿no? Él dice, conócete a ti mismo, y bueno, vemos qué razón tenía Sócrates ya desde esa época. Incluso recuerdo también que la mayéutica de Sócrates, pues es utilizada para el psicoanálisis. Usted es experto en psicoanálisis y creo que todo esto le permite tener conocimientos muy amplios y sobre todo de que puede ayudar realmente a las personas. Nosotros podemos ver entonces que sí hay quien nos va a ayudar en alguna situación de crisis. Y bueno, yo siempre lo recomiendo a usted, doctor, cuando alguien me pide alguna sugerencia sobre algún terapeuta que pueda consultar, yo siempre les digo, pues el doctor César no está aquí en la ciudad de Córdoba, pero les puede atender vía telefónica. Entonces, pues quien tiene algún problema que nos esté escuchando en este momento o posterior en los podcasts que también se tienen en la página de Sinergia, pues el doctor César siempre tiene la disposición de apoyar, de ayudar y le puede brindar consulta a través de, pues no sé, videollamada, llamada telefónica, como usted lo prefiera, y pues hay que acudir a él porque realmente padecer estos problemas pueden llevar a alguien a situaciones bastante graves, bastante drásticas, que no quiero mencionar en este momento, pero una persona que vive situaciones similares está siempre en peligro en su vida, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a escuchar ahora una última cápsula informativa, nuevamente en palabras de la psicóloga Karen León. Ella nos va a hablar un poquito de la ansiedad social, que es un tema casi no tocado, es un tema no muy conocido y que alguien de repente vive ansiedad social y solamente lo vemos como que es una persona que simplemente no le gusta relacionarse con los demás, pero también hay un problema que viven estas personas. Psicosalud informa. El trastorno de ansiedad social, llamado también fobia social, es un problema de salud mental. Es un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otros. El temor que tienen las personas con este trastorno en situaciones sociales es tan fuerte que piensan que controlarlo está más allá de su capacidad. Como consecuencia, el temor se interpone con su capacidad para ir al trabajo, asistir a la escuela o hacer cosas cotidianas. Inclusive, puede dificultarle hacer y mantener amigos. No obstante, el trastorno de ansiedad social no tiene que detenerlo de alcanzar su potencial. Un adecuado tratamiento le puede ayudar a superar sus síntomas, por lo que sin temor alguno deben acudir con algún especialista que les ayude a superarlo. Bueno, y vamos a continuar entonces cuestionando al doctor para que siga enriqueciendo nuestros conocimientos. Doctor, yo quisiera que usted nos explique hasta dónde entonces el estrés y la ansiedad se pueden considerar normales en la vida del ser humano y cuándo ya nosotros debemos hablar de un trastorno, cuándo nosotros debemos de considerar que existen signos de alerta que nos lleve a acudir al apoyo médico o a solicitar un apoyo terapeuta. Bueno, eso de ser normal me llama a describir el concepto de normalidad estadístico. Cuando nosotros decimos que si algo es normal, pues es lo que más se repite en una sociedad. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que hay un grupo donde hay 10 personas, 8 de ellas son mujeres y 2 son hombres, entonces en ese grupo es normal ser mujer, es un término estadístico. Por eso entonces la normalidad va variando tanto de acuerdo al contexto, al lugar y al tiempo que nos toca vivir. Podemos pensar que si el estrés y la ansiedad en este momento de la vida es normal,
tristemente debo de decir que sí. O sea, es normal que la gente lo viva, sin embargo, no es sano. Nosotros tenemos mucho estrés porque nos cargamos y nos cargamos y nos cargamos de actividades para poder hacer, quizás porque estamos huyendo de algo, quizás porque en un momento determinado no estamos acostumbrados a enfrentarnos a nuestra soledad. Imagínense, o sea, hay gente que le tiene miedo a la soledad, a encontrarse consigo mismo en el espejo, no se lleva bien con el del espejo, y por lo mismo, entonces, pues no sé, en otros momentos podíamos decir, se distrae mirando hacia afuera, se va al cine, platica con alguien para poderse distraer. En mejores momentos podíamos decir, lee un libro para poderse distraer y no enfrentarse consigo mismo. Y ahora, con mucho pesar, digo que el celular y las redes sociales son distractores fabulosos, donde verdaderamente se nos va el tiempo y no nos detenemos a pensar, a dialogar con nosotros mismos, ¿no? A hacer estos monólogos que siempre resultan fructíferos, ¿no? Con nosotros mismos, para con nosotros. Entonces, resulta que el estrés y la ansiedad sí pasa casi en todos nosotros, pero no son buenos. Creo que nosotros debemos de empezar a enfrentarnos con nosotros mismos para poder no vivir algún trastorno, ¿no? La mayoría de nosotros actualmente, si nos fijamos, tiene gastritis, tenemos colitis, tenemos dolores de cabeza, nos aumenta la tensión arterial, tenemos problemas con nuestros triglicéridos, que en un momento determinado esto seguramente nos puede provocar un infarto o alguna embolia. En fin, o sea, de repente el no manejar adecuadamente nuestro estrés, el no enfrentarnos con nosotros mismos, el entender esto que se está volviendo normal, porque por eso es una pandemia el asunto de la ansiedad, y no enfrentarlo, entonces genera trastornos importantes en nosotros. Y yo de lo que hablé ahorita es de un trastorno físico, pero también esos trastornos en un momento determinado son problemas con el sueño, problemas con la tranquilidad, problemas con nuestra comunicación con nuestra pareja o con nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos, o con las personas del trabajo. Eso es una enfermedad, y esa enfermedad, que es la enfermedad de la comunicación, se llama neurosis. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de estos, que desgraciadamente es normal, pero lo manejamos mal, seguramente se va a traducir en algún trastorno, como ya lo dije antes, que puede ser físico, que puede ser de la comunicación, o que puede ser emocional, como ya lo vimos en el caso de Vero Vadillo, o como nosotros podemos verlo en algunas personas que van perdiendo la estabilidad y la salud mental, como usted lo decía hace rato, doctora. Entonces, creo que los signos de alerta que nosotros tenemos que ubicar es los dolores de cabeza, el sudor de manos, la taquicardia, es decir, hablar sobre el síntoma es fundamental. Si yo tengo un dolor de cabeza, tengo que pensar de dónde viene el dolor de cabeza y tratar de resolverlo, no apagando el dolor de cabeza, porque eso es otra de las malas costumbres que nosotros tenemos. Quitamos el síntoma e ignoramos el origen. Tengo dolor de cabeza, tengo que saber en qué consiste ese dolor de cabeza y por qué se está dando, porque estoy durmiendo mal, porque la almohada está mal puesta en la cama, porque tengo demasiadas noxas, porque tengo mucho estrés mal manejado, porque no he descansado adecuadamente, porque no he comido, porque no he dormido bien. En fin, tratar de entender y tratar de resolver. Pero si yo solamente me tomo una pastilla que me quita el dolor de cabeza, entonces no estoy atendiendo al ¿no? O al síntoma de una manera adecuada. Tengo gastritis, ¿qué está pasando? No estoy comiendo bien, o estoy comiendo cosas que me están lastimando, o tengo colitis, me estoy poniendo demasiado panzoncito. Ok, entonces tengo que ver qué es lo que estoy comiendo, o a lo mejor estoy tan estresado que entonces esto está generando la complicación de la gastritis que se llama colitis. En fin, creo que nosotros tenemos que ver todos estos signos que acabo de mencionar hace rato, y atenderlos, o preguntar sobre ellos, o tratar de saber qué es lo que tengo que reaprender para poder vivir mejor
y quiero terminar con esta idea que usted plantea al inicio de esta conversación, salud mental. Creo que es importante la salud mental y entonces recalco, la salud mental se parece a la felicidad y la felicidad es estar bien con lo que tenemos, ni más ni menos. Y fíjese qué bueno que usted lo menciona, porque como especialista creo que todas las personas pues van a tomar muy en serio esta situación, no deben de dejar pasar ya una crisis de ansiedad como que después se me va a olvidar y nadie se va a acordar de ello, ¿no? Realmente cuando el problema ya se empieza a agravar, se empieza a somatizar y esto obviamente implica que ya se genere un problema que afecta a todos los entornos que tenemos, incluyendo, como menciona, el problema que se tiene del establecimiento de la comunicación, que es la neurosis. Así que, pues hay que acudir con algún especialista, no es nada más, de repente podemos decir, es así como que la panacea, ¿no? O sea, sí se lo quitó tantito, pero no está atacándose el problema de raíz. Y eso es lo más importante, porque creo que eso es parte precisamente de lo que mencionábamos anteriormente, que es la cultura. En México yo observo que más que nada se tiene una cultura de la corrección, pero no tenemos una cultura de la prevención. Entonces hay que atacar los problemas de raíz, hay que ver qué es lo que está generando ese problema de ansiedad, dónde se encuentra la situación, el punto clave para poder combatir precisamente el problema. Por eso no solamente es importante medicar, sino también la terapia. Y creo que eso es lo más valioso que tiene el doctor en este ámbito profesional, que es médico, pero es también terapeuta, es psicólogo, y entonces le permite brindar, además de la atención psicológica, pues también el medicar, y lo hace muy bien, ¿no? A mí me consta, yo he acudido a él con algunas personas conocidas para que las pueda atender ya con problemas serios de pánico, de ansiedad, y la verdad, muy rápido ha logrado que ellos empiecen a avanzar y pues hasta el momento ya estén bien, ¿no? Entonces, pues vamos ya terminando este programa, doctor, como le mencionaba, realmente es un tema muy amplio que se puede ir ramificando y podríamos hablar de tantas cosas que se viven solamente por causa, y pudiera decirse solamente así como que levemente, pero en realidad es algo muy grave, con el estrés y la ansiedad. Yo quisiera finalmente, doctor, preguntarle si usted tiene algún libro, alguna película o conoce alguna serie que nos pudiera recomendar para poder ahondar más en el tema, que podamos tener mayores conocimientos, además de que, bueno, le quiero agradecer haber estado en este programa como invitado, para que desde su mirada nos haya compartido su conocimiento y su experiencia, y pues que aprovechemos también en este momento para que usted agregue algo que quisiera comentar y que no le haya preguntado. Como dice, es un tema donde podríamos estar muchísimo tiempo hablando de síntomas, de métodos, ¿no? De casos. Es un tema interesantísimo y como dije antes, todos somos expertos en eso, ¿no? No conozco a alguien, estoy seguro que cada una de las personas que nos están escuchando no conocen a alguien que no haya vivido un estrés mal manejado o algún problema de ansiedad. Estoy seguro que todos conocemos a alguien y si no, pregúntenle al del espejo, ¿no? Entonces creo que todos somos expertos en esto y la verdadera solución está en poder conocernos a nosotros mismos. Como decía Vero Vadillo hace ratito, es importante cuando nosotros estamos más cansados, estamos más atribulados, hay que oler una flor y soplar una vela. ¿Qué significa esto? A veces nuestro cerebro y cada una de nuestras células lo que necesita nada más es oxígeno. Solo eso. Eso hace que nosotros podamos pensar mejor y que le podamos dar un tiempo más largo a los procesos donde nosotros necesitamos descansar. Entonces, es la metáfora de poder inspirar y poder sacar. Por eso me parece muy buena el método que usa Vero, que ella dice que fui yo quien se lo enseñó, y la verdad es que no, pero es que es muy importante porque lo que dijimos es que se trata de no pensar en ese momento, ¿no? O sea, si yo estoy en un problema de ansiedad o de mucho miedo, entonces lo que menos puedo es pensar. Entonces, por eso la metáfora de respirar, oler una flor, inspirar pues, y exhalar, soplar
una vela. Si nosotros hacemos eso, entonces nuestra mente se ataca, nuestra mente se refugia en la metáfora de la flor y de la vela, y al mismo tiempo lo que hacemos es oxigenar nuestro cuerpo. Después habrá momento para pensar y después habrá un momento para tomar decisiones, pero ese momento solamente es para metaforizar la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo. Y por ahí decía un poema que no voy a decirlo todo, pero en un momento determinado decía: si acaso estás cansado, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Entonces, de lo que se trata, pues, es de no tomar la decisión cuando estamos nosotros muy contentos, con mucho miedo, muy enojados o muy ansiosos. Es decir, cuando estamos excitados es el peor momento para tomar decisiones. Las decisiones se toman cuando estamos en frío, cuando estamos tranquilos. En el momento quizás lo único que tenemos que hacer es descansar, pero en ese momento no tomar decisiones. Después vemos si nosotros abortamos la misión, si después nosotros nos salimos de lo que estamos, nos aventamos, nos tiramos, nos damos un tiro, después lo decidimos, pero no cuando estamos excitados. Entonces creo que eso es algo padre. Y como dije antes, creo que hay que tomar las cosas con humor. Creo que hay que saber cómo es que viene la vida para poder tener confianza y fe. Y ahorita me acordé de un autor, ahora que dice usted de un libro, de un autor que es mi consentido, que la verdad es que me gusta mucho para poder entender estos temas de espiritualidad. El autor se llama Deepak Chopra. Y hay un libro fabuloso, a mí me gusta mucho para poder entender lo que implica la fe en uno mismo, en la dinámica del destino. Y el libro se llama ¿De qué se ríe Dios? ¿No? O sea, se trata de entender más o menos el optimismo espiritual que creo que todos deberíamos de tener para poder soltar y para poder vivir solo con lo que tenemos. Ese libro es de Editorial Grijalbo. Repito, el libro se llama ¿De qué se ríe Dios? Y el autor es Deepak Chopra. Les va a encantar. Yo creo que se lo leen en 3 sentadas. Les va a gustar mucho. Es muy bueno, es ameno, da una carga de espiritualidad, no habla de ningún dios, no te intenta convencer de que creas en algún dios que se llame de una forma o de otra, no, o sea, tú puedes creer en lo que quieras y vas a ubicar cómo está padre encontrarte contigo mismo a través de la naturaleza y del oxígeno mismo que para los que les gusta la metáfora religiosa, el oxígeno es el soplo de Dios, y creo que nosotros tendríamos que ir entendiéndolo y viviéndolo desde nuestro propio interior. Pues nos quedamos aquí con 2 cosas muy importantes. Vamos a leer el libro ¿De qué se ríe Dios? De Chopra, y además tomaremos muy en cuenta que no debemos tomar decisiones cuando estemos enojados o eufóricos, ¿no? Muy contentos, no es bueno. De hecho, en algún momento me hizo recordar que leía algún autor por ahí que decía: si quieres manipular a una persona, hazle tomar una decisión en cuestión de 1 minuto y dile que te urge que ya decida porque necesitas tener una respuesta. Y entonces eso es precisamente buscar la manipulación. Así que nunca demos una respuesta hasta que lo podamos pensar con calma y que veamos realmente cuáles son las consecuencias. En toda acción va a haber siempre una consecuencia y hay que analizarla de manera previa. Pues muchas gracias, doctor. Nuevamente quiero remarcar que me siento muy contenta de que haya estado en el programa. Usted ha sido el iniciador de este programa y he tenido el honor de que me ceda el micrófono. Y bueno, ahora como entrevistado, pues realmente el aporte sigue siendo muy grande. Muchas gracias, doctor, por haber estado en este programa. No, doctora, gracias a usted. De lo que se trata es de que las cosas vayan creciendo, y el hecho de que usted haya tomado el programa hace que sea mejor cada vez, y estoy muy orgulloso de que así sea, y más orgulloso de que me haya invitado el día de hoy, porque además me sentí muy, muy contento. Usted sabe que yo le tengo una gran admiración a usted, porque no solo es una excelente profesionista, como persona es genial y bella por fuera y bella por dentro. Así que los que le conocemos seguramente le seguiremos, y creo que eso es el triunfo de este programa.
Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Les recuerdo que pueden consultar en la página de Sinergia Inteligente la información que se presenta y ahí están los podcasts. Bueno, pues usted sabe que si requiere de la ayuda de Psicosalud, en Psicosalud siempre habrá alguien para atenderle. Pueden llamar al doctor César Manuel Torres Arias, quien es psicoterapeuta familiar y de pareja. Su número telefónico es 22 24 23 0029 y él lo puede canalizar a alguno de los especialistas en Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, quien es psicóloga clínica. En Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, quien es psicoterapeuta infantil. Psicosalud Hidalgo con la maestra Ana Yansin Cisneros, quien es psicogerontóloga humanista. Psicosalud Cuernavaca con la maestra Carla Aide Córdoba Alvarado, nutrióloga. Psicosalud Huasteca con el psicólogo Eymar Chávez Morales. Y Psicosalud Córdoba con una servidora, doctora en educación. Los dejamos escuchando una canción titulada Carpe Diem. También es una canción de Ed Maverick. Y bueno, desde el título Carpe Diem, es un adagio latino que podría equivaler ya en español como no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, o vive cada momento de tu vida como si fuese el último. Creo que ese ha sido el mensaje que se ha dejado a través de toda esta plática con el doctor César, así que esta canción nos permitirá hacer una reflexión sobre la importancia que tiene estar bien y ser felices. Buenas tardes a todos. ¿Por qué? Porque fue así. La vida no está hecha para mí, pero fue así. Y no debería sentirme así. Puedo ser feliz y sin depender de ti. Y la nostalgia no me deja ver cuando más pienses que no vuelves a perder.